La novela empieza en 1918, llega hasta mitad de los 70 y tantos personajes, porque tiene muchos secundarios. Me tuve que hacer un esquema. Yo todavía soy muy poco tecnológica, soy de papel. Entonces me forré en mi habitación, en mi dormitorio, puse un papel craft que ocupaba toda una pared y me hice unas filas y ponía pensando, escribiendo, corrigiendo, compartiendo y un montón de posits de colores. Pues la primera parte de la infancia eran posits rosas, la guerra civil amarillos y el desarrollo y el final azules. Y las escenas que se me iban ocurriendo las escribía en estos posits que iban viajando por esas columnas. Y en ese panel tenía el árbol genealógico, tenía fotografías, tenía documentos y se fue nutriendo de una forma, pues no sé, con el tiempo iba creciendo hasta que todas esas escenas se fueron trasladando al manuscrito, al primer borrador. Tenía mucha información en la cabeza y no sabía cómo ordenarla. Y mi pareja, que viene del mundo creativo, de una agencia de comunicación, me hizo su sistema de trabajo. Me dijo, tú te pones esto, te organizas así, tal. Y entonces todo ese barullo y ruido que tenía en la cabeza, de repente lo vomité y lo ordené. Y al ordenarlo me salía la escritura mucho más fácil. Sí, fue un gran ayudante. Gran tontería tela. Lo otro de las preguntas, que yo lo sé porque me lo dijiste, pero quiero que se lo digas, es como una escritora que vive en Barcelona se decide a publicar aquí en Aragón, con una editorial aragonesa. Me pareció muy curioso. Bueno, no fue la primera editorial a la que presenté el manuscrito. Yo pensaba, cuando terminé la novela, pensaba que era la nueva Isabel Allende y me fui a grandes editoriales pensando que se pelearían por publicarme y fue un desierto. O sea, muchas no contestaban, lo difícil es que te lean. Entonces no llegaba al mundo editorial, y eso que tenía buenos amigos que me intentaban introducir, pues Juan Bolea, que lo conozco hace muchos años y se leyó el primer manuscrito y me dijo, oye, esto hay que publicarlo, es muy bueno, llama aquí, muévete. Soy muy amiga también de los de Blacky Books de Barcelona, son de mi grupo de mis mejores amigos, me presentaron un agente, o sea, incluso con ayudas de gente muy cercana era muy difícil acceder al mundo editorial. Y entonces, después de unos meses de negativas, dije voy a ir a mi tierra, porque al final es una historia de aquí y a lo mejor interesa más en Aragón. Y escogí la editorial que más me gustaba de Aragón. Y allí tuve mucha ayuda con la librería anónima de Huesca, porque les compraba muchos libros en la pandemia, les hacía pedidos a Huesca y ellos me lo mandaban a Barcelona, pues todos los libros de Víctor Pardo, de Azpiroz, todo lo de la guerra civil en Aragón me lo enviaban ellos. Y me hice un poco famosa ya como la que hacía pedidos gordos. Y aproveché esa amistad incipiente para decirle a Chema de la Anónima, oye, a ver si os podéis leer el manuscrito, echarle un vistazo. ¿En qué editorial creéis, como libreros, que podría encajar o que les podría gustar? Y bueno, allí hicimos un pequeño cónclave con varios amigos de Huesca del mundo de la cultura y todos dijeron, a por Chordica. Y ahí le hicimos una estrategia de ataque. Yo le llevé el manuscrito a la presentación de El infinito en un junco en aragonés de Irene Vallejo en Benasque, compinchada con la librera de Benasque. Y bueno, Irene fue encantadora, como es ella, me vio ahí colando el manuscrito y me dijo, bueno, espero que tengas mucha suerte y que nos veamos en ferias o en el día del libro. Y luego, claro, hemos coincidido y se ha alegrado mucho. Pero bueno, me costó que se leyera el manuscrito casi 5 meses. Más luego que dijera que sí y empezara a trabajarlo. El mundo editorial es muy complicado, muchísimo, y ahora me siento muy afortunada y creo que estoy en la editorial que tenía que estar, porque le ha dado un valor añadido a esta historia. Ahora lo comentábamos, es una editorial que lleva 30 años publicando muy buena literatura, y haber trabajado una primeriza con un editor con tanta experiencia, pues he aprendido mucho y ha hecho mejor esta historia. La última pregunta que te voy a hacer yo es ¿por qué el título y por qué la portada?
El título, Años de vida, es una expresión que se utiliza en el somontano y en algunos pueblos de Huesca para dar el pésame. Y a día de hoy todavía se sigue utilizando. Y a mí desde niña me parecía muy poético y muy bonito, ¿no? Hacer esa despedida en positivo. Y bueno, no era el primer título, durante mucho tiempo se llamó Casa Médico o Casao Médico. Y Chusé me dijo, oye, ¿no tienes otras opciones? Y cuando le hablé de años de vida, me dijo, es ese. Y también fue otro buen consejo. Y además resume muy bien lo que es la historia. Es una historia llena de costumbrismo, de homenajes al Aragón rural de otros tiempos, a esas palabras en aragonés. Entonces creo que encaja muy bien. Y la portada es una ilustración de Carlos Aquilue, es un ilustrador oscense, con raíces también en Casbas y en Panzano, y descendiente de las Oliván. Es primo lejano, pero es muy buen ilustrador, ¿no? Y él conocía muy bien la historia, conoce la Sierra de Guara, que la puso... A ver, pásame el libro, por favor. Si os fijáis, el arco es el arco del monasterio de Casbas, y el paisaje que hay al fondo es la Sierra de Guara en verano, con esos campos ya cosechados, ¿no? Con el trigo seco, y alrededor del arco están los símbolos que van saliendo durante toda la historia. Pues el colibrí, que es como llamaba su padre a Mercedes porque era muy pequeñita y muy inquieta, el canasto con el que bajan a bautizar al niño por el balcón, los pinceles del amor de Anciles, la guitarra, todo tenía un significado, y es una portada que tiene una segunda lectura. Como la novela, ¿no? Que tiene muchos detalles que a lo mejor en una primera lectura te los pierdes y luego repasas y dices, pues es que esta historia me lleva a otra, ¿no? Y vi la portada y pensé, qué bien lo ha hecho. Siempre hace cosas muy bonitas y muy interesantes, Carlos. La llamarada es un conflicto, es como que hay algo que rompe esa armonía. No es un incendio, es una llama del conflicto, de la guerra, sí. Yo sé que tenéis muchas preguntas, es el momento. Aprovechad para preguntar lo que queráis de los personajes. En todos los clubs de lectura me interrogan sobre familia, personajes reales, esto te lo has inventado, esto... Pues, venga, va, aprovechad que podéis preguntar lo que queráis. La mía es una pregunta un poco extraña, pero me llamó la atención que Mercedes tiene un rosario que huele a rosas. Y yo cuando era pequeño trabajaba en la Cartuja de aquí de Auladey haciendo rosarios de eso. Y me llama la atención cómo llegó a ti ese conocimiento de esos rosarios. ¡Qué bonito! Pues llegó a mí porque yo tengo ese rosario en casa. Ese rosario mi tía Mercedes se lo regaló a mi madre antes de morir, estaba en una bolsita y mi madre lo metió en el sinfonier de casa. Y yo, que soy muy revolvedora y encontraba tesoros, pues los diarios de mi tía Mercedes, las cartas, todas esas cosas que me han servido para documentarme, también encontré ese rosario. Y cuando lo abrí, y tú sí sabes cómo se hacen, son muy suaves, es como aterciopelado, es como el pétalo de rosa, ¿no? Y huelen, aunque era muy antiguo, porque hacía muchos años que lo tenía ella, seguía oliendo a rosas. Y bueno, tenía que ponerlo en la historia porque lo he tenido en la mano. Bueno, pues ya te pregunto yo la que te pregunta todo el mundo. Siendo un secreto familiar, ¿se ha enfadado alguien de la familia? Bueno, enfadarse de dejarme de hablar, no hemos llegado a ese punto, porque yo antes de publicar envié el manuscrito a todos mis tíos y a todos los familiares de las personas reales que salen con nombres y apellidos. Entonces sí que de mis tíos, mi padre, mi tía Maribí, los pequeños, les encanta la historia y han venido a un montón de presentaciones y la han disfrutado mucho. Mi tío el mayor, que era asesino de mi abuela, es el que lo ha llevado
le habría gustado a lo mejor que yo la retratara de otra manera. Entonces yo esto lo respeto, él tiene una visión como hijo, yo tengo una visión como nieta y como escritora, porque al final yo he creado un personaje, no es una biografía, ¿no? Entonces sí que me dijo algunas cosas que no le gustaban y que me pidió si las podía quitar y las quité. Y le di otra vuelta a mi abuela, a ver cómo la podía suavizar. Había una primera versión que era peor. Así. A ver. Sí, están aquí enfrente. Vale más que... Oye, ¿qué aparato lleva? Que al final no sé cómo lo he hecho, pero he conectado el disco. Sí, de hecho. En la tienda lo tengo. Somos los autores de estos. Cualquier cosa. No, es que no, o sea, que es que buscar uno. Ah, ya, claro. Uno en concreto. El vuelta de la suerte.
Bueno, mira, a las 11:47 alguien puede haber una forma adecuada y tal. Es complicado. Ya no hablo de escena, eso bueno. Estamos hablando